Y justamente para hablar más en detalle sobre esta actividad, estamos en comunicación con Malena Solda, que nos va a estar contando más de estos juegos teatrales. Te doy la bienvenida a Lucía Dubié de la segunda edición. Buenas tardes. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, primero que nada, quería un placer por estar acá en esta comunicación, pero además te quería preguntar, antes que nada, ¿cómo funcionaba tu escuela antes de la pandemia? Bueno, buena pregunta. Yo largué las clases un mes antes de que empezara la pandemia y llegué a hacer una sola clase para adultos y otra Ujú. para niños. Ok. Los dos grupos resultaron preciosos, Ujú. divinos, se llevaron muy bien. Hubo prácticamente, o sea, no hubo trabajo de que se conozcan con ninguna dificultad, fue muy fluido. Hicimos la primera clase y bueno, y empezó o sea, la cuarentena. Claro. Entonces a la semana siguiente o a los 10 días em, me preguntaron si no podía continuar y yo me quedé pensando porque dije, bueno, hay que cambiar la mentalidad porque Todo, claro. obviamente no es lo mismo plantear un proceso Ujú. vivencial, presencial, que de una forma virtual. Pero bueno, me animé y les propuse a todos, a los grandes y a los chicos, encarar esta nueva etapa con pocas exigencias, porque Ujú. me parece que eso es lo más importante, no pretender, nadie va a salir siendo actor de esta experiencia, pero a lo mejor podemos aprovechar el tiempo que tenemos ahora para hacer otro tipo de búsquedas, tal vez más Claro. Ujú. introspectivas o diferentes, algo que nunca nos hubiéramos imaginado que nos iba a pasar, pero que al mismo tiempo para el actor es muy rico porque está lleno de emociones Ujú. nuevas y que es importante que podamos registrar para poder después, más adelante, cuando esto sea una anécdota, poder plasmar en personajes. Y Malena, Y sí. ¿qué edades manejás en el grupo de adultos y en el grupo de chicos? ¿Y cuál es la metodología hoy de la clase? Bien, en los adultos hay personas de 20 y pico Ujú. hasta 40 y 50 también. Un promedio de 40 años, digamos, Ujú. con algo de experiencia previa. Y los chicos, tengo un grupo de 7 a 10, 11 y voy a abrir otro para un poquito más grandes, de 10 a 13. Y la metodología que uso para los adultos planteo un contenido que lo desarrollo en dos clases. Por ejemplo, vamos encarando distintos aspectos del actor, ¿no? Puede ser la voz, o puede ser el cuerpo, o puede ser la improvisación, o desarrollar un trabajo de texto. Ujú. Entonces, en el transcurso de dos clases, vamos desarrollando distintos ejercicios. En el caso de cuando trabajamos el cuerpo, por ejemplo, usamos las acciones físicas de Laban, que fue uno de los creadores de la danza moderna y que dividió las acciones en 8 calidades distintas, como por ejemplo golpear o flotar, salpicar, retorcer, y aplicamos esas calidades al texto. Suena un poco abstracto y difícil de Ujú. lograr, pero a través de la música, que eso también permite Zoom, poder compartir pantalla y poder compartir música, Claro. a partir de canciones que remiten a esas calidades, como si te dijese un ballet para pensar que estás flotando o algo heavy metal para pensar que estás golpeando, Claro, para les pido hacerte a la cada imagen uno en en la su cabeza, casa, digamos. claro, y en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo, porque lo difícil es salir de acá, de la cabeza. Ujú. Y entonces cada uno en su casa se iba dejando llevar por la música y tratando de que ese ritmo entrara en su cuerpo y después empezaban las improvisaciones desde ese lugar. Y los resultados fueron increíbles porque realmente logramos que se entregaran, un poco por cansancio, otro poco porque por muchísima confianza en el Claro. ejercicio y además todo el tiempo yo les recuerdo que no hay que llegar a un objetivo, no hay que llegar a un resultado, no es que Ujú. es la muestra de fin de año y tiene que salir todo perfecto. Estamos investigando, estamos probando, Claro. estamos Claro. Esto de las bajas transitando un camino exigencias, ¿no? distinto. Esto que mencionabas recién de las bajas exigencias. Malena, buenas tardes. Amanda te Oh, saluda. Un placer esta hola. comunicación. Y bueno, recién nos detallaba justamente todas las modificaciones. ¿Cuál pensás o cuál sentís que fue el mayor desafío de poder adaptar las clases a través de Zoom?
poder correrle los límites a la pantalla, porque la primera clase estábamos todos pegados así, hablando acá, y después nos fuimos dando cuenta que si, o yo me fui dando cuenta también, que si me corría un poco, podía incluso hasta independizarme de eso que al principio es como todo va por acá. Yo puedo irme un poco más lejos y bailar, como te decía antes, o hacer una clase de yoga, o incluso hacer una meditación, o jugar, disfrazarme, disfrazarse, pedirles que se disfracen. Creo que el desafío más lindo es darse cuenta que la pantalla no es un límite, que el límite lo tiene uno y que uno lo puede ir corriendo a medida que van pasando las semanas. Me pasa que no sé qué voy a hacer la semana que viene, pero el ejercicio de sentarme y pensar, y además con una asistente divina que es Melissa de Miguel que me está ayudando, entre las dos podemos ir pensando, bueno, a ver, ya hicimos esta parte, ahora qué otra cosa les podemos proponer. Y creo que algo muy importante y muy lindo es lograr que la gente se olvide que está pasando por esa situación durante un rato y que se entreguen al juego. El teatro es juego y es juego con el otro. Una vez que logramos pasar ese límite de la pantalla, incluso empiezan a improvisar entre ellos, cada uno en su casa, y eso es muy emocionante de ver, que empiezan a armar vínculos, a pesar de estar cada uno en un lugar distinto. Malena Pablo te saluda. Vos sabés que estás haciendo referencia a lo que dicen los especialistas. En los últimos días estuvimos hablando, por ejemplo, con un psicólogo acá en el aire y nos explicaba esto, ¿no? De poder salir, abstraerse de la situación, de la monotonía, de todos los días. Incluso, no solamente para los chicos, sobre todo estábamos haciendo hincapié en las actividades de los chicos, que a veces se sumaron un montón de tarea más de la que tenían antes cuando estudiaban de manera presencial. Pero que es un cambio para toda la familia, porque ya todos van a estar esperando el momento que llegue tu clase. Sí, sí, me dicen que es el momento de la semana que más esperan. Y la verdad que es muy halagador y es muy emocionante ver el proceso que va haciendo cada uno, a pesar de todas las circunstancias, cómo le ponemos el cuerpo y cómo la peleamos, y que además es un placer, es volver a, es tener un espacio para uno donde jugás, donde te divertís, donde tratás de olvidarte de estas circunstancias. Claro. Y Malena, ¿qué es lo que te genera a vos, no? Porque estamos hablando en el plano de los alumnos, ¿no? De cómo repercute, cuál es la respuesta de los alumnos, pero ¿qué es lo que te genera a vos conectar con, bueno, lo que puede ser dar clases en este contexto? Me parece que es una tarea muy noble en cualquier contexto, pero en este también especialmente. Y me produce mucha emoción poder ver estos procesos que te decía, a lo mejor un nene que empieza con mucha timidez y a medida que va avanzando la semana se va soltando y va probando cosas, o cuando a alguien se le ocurre, ayudás a que le dispare la imaginación y entonces propone eh, un ejercicio o trae utilería. Hay semanas en que yo les pido, bueno, para la clase tienen que tener un vaso, por ejemplo, un platito con aceitunas, y tienen que vestirse como si estuviesen en la década del 80, porque vamos a hacer que todos los personajes, cada uno de ustedes, van a ir a un baile, de una kermés de carnaval en la década del 80. Y todos están listos esperando, disfrazados, esperando que llegue la clase, y se enganchan en el juego, y es muy hermoso, y les paso música de los 80, y entre una cosa y otra empezamos a trabajar los monólogos, que en principio no iban a ser monólogos, pero viendo que cada uno está en sus casas, recurría a monólogos que están en la web para poder, para que cada uno tenga su texto y pueda ir desarrollando un personaje. Y cuando llegue el momento de vernos, veremos cómo los unimos, ¿no? Cómo hacemos que interactúen arriba del escenario. Claro, sí, sí, bueno, una actividad realmente que te hace volar, ¿no? En todos los sentidos para salir de esta realidad, y es divertido, ¿no? Y además a uno, ya de por sí, digo, si una actividad, cuando uno hace una actividad recreativa para uno es lindo, sobre todo en este contexto tan difícil quizás en el que uno está más limitado, realmente debe ser una muy grata experiencia. Pero antes de despedirnos te quería consultar cuáles son los proyectos quizás que estás ahí craneando post pandemia, o alguno que te haya quedado en stand-by, ¿no? Con todo este contexto. Bueno, mira, en principio el 2 de agosto a las 6 de la tarde, es domingo, vamos a hacer
una función por streaming desde el Teatro Picadero de un espectáculo que tengo que se llama La Rosa de Maravilla, que lo hago con Miguel de Olazo, que es guitarrista, y con Víctor Torres, que es barítono. Es un espectáculo que venimos haciendo ya hace varios años, cada tanto lo hacemos. Como es musical, es más fácil de hacer en estas circunstancias, estamos bastante separados uno del otro, así que no se corre ningún riesgo. Claro. Y eso lo vamos a hacer por PlateaNet. Perfecto. Y más allá de eso, bueno, para estas vacaciones de invierno teníamos programado reestrenar Ritmo, que es una obra de teatro para chicos, cuya idea es, y producción es de La Bomba de Tiempo, el grupo de música. La íbamos a hacer en el Conex, así que eso en cuanto podamos lo retomaremos también. Claro. Y después pensar yo proyectos propios. Post pandemia me cuesta muchísimo pensarlo, porque todo el tiempo me pregunto qué necesita la gente. Claro. Porque no es lo mismo. Yo tenía muchas ideas antes de todo esto, pero me parece que no es lo mismo. No sé si la gente quiere escuchar reflexiones sobre esos temas que yo había visto. O qué lindo investigar sobre, no sé, el siglo de oro español. No sé si ahora esa es la urgencia. Claro. Me gustaría poder ver con más claridad qué es lo que yo necesito transmitir y qué es lo que el público también necesita recibir. Así que lo estoy pensando, le estoy buscando la vuelta, pero no tengo muy claro, no sé todavía. Bueno, pero cuando todo esto se descifre y nosotros nos descifremos en el futuro, a ver qué nos dejó a nosotros, ¿no? Como seres humanos, esta situación, esta realidad, obviamente vamos a estar esperando por las novedades de tus proyectos con ansias post pandemia. Sí, muchas gracias. Sí, así que bueno, va a haber, Solda, seguro va a haber. Te agradecemos un montón por esta comunicación, no se lo pierdan, Juegos Teatrales por Zoom de Malena Solda, así que bueno, te mandamos un gran saludo desde acá, desde Unife. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, chicos, ahí escuchábamos a Malena, ¿no? Que realmente en esta actividad que siempre es algo recreativo, ¿no? Lo recreativo nos saca, como vos bien decías, de la monotonía, ¿no? Sí. Y también es un espacio de disfrute para uno, que quizás estando siempre en el mismo lugar es, bueno, complicado. Como resetear pero el cerebro sería. sí, pero bueno, realmente es como un momento para uno y de disfrute y de diversión, así que bueno, realmente muy interesante la propuesta y además es como un desafío cumplido, ¿no? Porque hacer teatro por Zoom tiene sus dificultades, pero bueno, realmente fue logrado, así que bueno, Malena Solda, Juegos Teatrales por Zoom, lo pueden buscar ahí, que lo van a encontrar y se pueden unir a estas actividades.